Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Hola, muy buenos días. Esta mañana nos vamos a preguntar qué está ocurriendo con la pandemia en Europa, porque son muy visibles las diferencias entre países según su índice de vacunación. Y esas diferencias, explican esta ola de contagios que estamos viendo en países de nuestro entorno. Hoy mismo Francia va a presentar una nueva estrategia para frenarla. Mientras en España, con una vacunación que está casi en el 80% del total de la población, la incidencia ha subido por quinto día seguido, pero ha subido un poco. Estamos en 58 casos por 100.000 habitantes. En Alemania es de 373 y en el Reino Unido de casi 800. José Luis Astreola. Hola, buenos días. We decided together with the minister to document this good practice. Hans Kluge es el responsable de la OMS para Europa. Estuvo ayer en Madrid y dijo que España es un ejemplo de gestión frente a la pandemia. Ahora mismo, donde más contagios se dan en nuestro país es entre la población que todavía no se ha vacunado, que son los niños. También es entre la población que no se ha vacunado donde se disparan los casos en el extranjero, aunque allí hay mucha más gente no vacunada y los casos, por tanto, se han disparado. También el número de fallecidos, como hemos comprobado esta misma noche en Alemania o en Bulgaria, que alcanza un nuevo récord con la inmunización en mínimos. Gillian Ayala, buenos días. Muy buenos días. Bulgaria es uno de los países de la Unión Europea con menos población vacunada. Solo el 22,6% está inmunizado. Hay 8.500 personas ingresadas en los hospitales, más de 700 en la UCI. Y hoy en ese país se ha registrado la cifra de muertos más alta desde que comenzó la pandemia. Grecia ha batido un nuevo récord de contagios, más de 7.300. Allí solo el 60% de la población está vacunada y el 85% de los pacientes ingresados ahora en la UCI no está vacunado o solo ha recibido una dosis. En Austria se endurecen las medidas para los no vacunados. No podrán, por ejemplo, comer en restaurantes ni asistir a eventos deportivos. En ese país el porcentaje de vacunados apenas supera el 60% y 3 de cada 4 pacientes ingresados en la UCI no tienen la pauta completa. Y en Alemania, donde hoy repunta el número de fallecidos hasta los 169, el 90% de los pacientes críticos no está vacunado y el gobierno ya contempla volver a hacer test gratuitos para prevenir rebrotes. Hoy empezaremos el abierto con todas las preguntas que nos sugiere este mapa de Europa tan diverso. ¿Por qué se produce esta doble velocidad con las vacunas? ¿Cuánto dura la inmunidad? ¿La eficacia de las medidas que se toman o el uso de mascarillas que en muchos países ya casi ni se usa prácticamente? ¿O qué incidencia puede tener la nueva cepa del virus? A partir de las 8:30 trataremos de encontrar respuestas y nos preguntaremos por el otro asunto internacional al que estamos atentos esta mañana: la crisis en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Crisis que va a más, con miles de refugiados. Hay familias con niños pequeños entre ellos intentando entrar en Polonia, que ha cerrado su frontera y ha enviado un refuerzo de 12.000 soldados. La Comisión Europea acusa a Lukashenko, que es el presidente bielorruso, de utilizar a los inmigrantes para responder a las sanciones de Bruselas. Estados Unidos habla de coacción. Ha dicho el portavoz del Departamento de Estado que esto es una campaña orquestada por Lukashenko, que ahora mismo no deja tampoco regresar a los refugiados, de manera que están varados en mitad de la nada. Y en plena crisis del PP, la presidenta de Madrid y el alcalde, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida, coincidirán hoy en una misa, la que se celebra en la capital por su patrona, la Almudena. En el PP admiten que es muy difícil a estas alturas evitar la confrontación, que ya es directa, entre Ayuso y Pablo Casado ante la preocupación de los dirigentes territoriales del partido. En el gobierno, mientras, intenta buscar el acuerdo por la reforma laboral y por la reforma de las pensiones. Seguridad Social quiere aumentar las cotizaciones que pagarán las empresas y también los trabajadores, pero en un 0,5%, como dijeron la semana pasada, sino más, un punto más. Dentro del Ejecutivo, y ahora que los socios se habían puesto de acuerdo para derogar la ley Mordaza, se abre un nuevo enfrentamiento, esta vez por la ley de equidad sanitaria. El gobierno asegura que esa ley evita los copagos. La ley establece como fórmula de gestión preferente la directa. Amplía derechos y además consolida y blinda que no se puedan repetir situaciones del pasado que incluyen a los más vulnerables a copagos que en muchos casos tenían que optar entre ir al supermercado o ir a la farmacia. Podemos se opone, aunque haya salido ya la ley del Consejo de Ministros, va a presentar enmiendas porque entiende ese partido que permite deja la puerta abierta a la privatización sanitaria. Y nosotros lo que queremos es la revisión de esa 1597 y cerrar la puerta a la privatización de la sanidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues a través de enmiendas a esa ley, y nosotros confiamos y esperamos que el Partido Socialista acepte nuestras enmiendas.
En lo que están de acuerdo PSOE y Unidas Podemos es en votar a los candidatos que propone el PP y que pactaron con ese partido para que se conviertan en magistrados del Constitucional. Entre ellos está Enrique Arnaldo, con vínculos con el Partido Popular y que fue contratado por administraciones gobernadas por esa formación. Hablaremos esta mañana a las 9 con O'Donnell Elorza, el diputado socialista que fue crítico con Arnaldo. Elorza le preguntó en comisión la semana pasada, pero este jueves ya no va a ser él, sin embargo, el que intervenga en el Pleno en nombre de su partido, donde las formaciones van a tener que ratificar su decisión en una votación que será secreta. Y este martes es noticia también el volcán, porque los expertos hablan de cierta estabilización, aunque son prudentes antes de sacar conclusiones. Canarias, Pedro Murillo, buenos días. Buenos días, así es, el volcán permanece estable, sigue fluyendo las mismas coladas persistentes, por lo que no se registran nuevos daños. La calidad del aire es especialmente desfavorable en los llanos, con la presencia de partículas de ceniza, de ahí que se ha decidido mantener la suspensión de las clases presenciales, y los científicos piden paciencia, pero también cautela. Es martes, es 9 de noviembre. Sonia Palomino, buenos días. Buenos días, Ángels. Buenos días, Astre. Bueno, me vais a dejar que, como soy la única madrileña de los tres, felicita a los madrileños, que vamos a hablar mucho de Ayuso y de Almeida, pero la cosa es que hoy es la festividad de la Almudena, la patrona de Madrid. Así que, dicho eso, hoy vengo a hablar de reencuentros. Primero, los reencuentros que desde ayer estamos viendo después de que Estados Unidos haya reabierto sus fronteras a los extranjeros, año y medio cerradas por el COVID, dejando situaciones como esta. La de estas dos mujeres, madre e hija, que han ido a Estados Unidos para poder conocer a su primer sobrino y a su primer nieto, que nació durante la pandemia. Ellas iban desde Londres, como han contado al New York Times. O esta pareja, que llevaba sin verse desde el invierno pasado, cuando él viajó a la India, su país natal, y ya no pudo volver por el aumento de los contagios. Y ahora van a comprobar si siguen siendo pareja o no. Bueno, es este 9 de noviembre un día para hablar en realidad de reencuentros, pero en este caso en un contexto mucho peor, el 9 de noviembre de 1989. Es el día en el que cayó el muro de Berlín. Con el final de la Guerra Fría, los berlineses derribaron los 120 kilómetros de hormigón que habían dividido la ciudad en dos durante casi 30 años. Así que esa noche se reencontraron padres e hijos, hermanos, amigos, que llevaban sin verse todo ese tiempo. Después llegaría la reunificación de Alemania, que abrió una nueva etapa en la historia, no solo del país, sino también de Europa. Y hoy, Sonia, tendremos un tiempo parecido al de ayer, ¿no? Sí, incluso un poquito mejor. Suben las temperaturas y vamos a tener sol en prácticamente todo el país. Solo una excepción en Baleares, donde hay alerta naranja por viento y fuertes lluvias. Un minuto y seguimos.